Dios le bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a la palabra que el Señor nos tiene en este día. Las promesas del nuevo pacto. Hoy vamos a estar hablando sobre 25 promesas que tiene el nuevo pacto. No creo que nos vaya a dar tiempo, pero pudiera ser. Y vamos a hablar, si no es hoy, será la próxima ocasión. 14 condiciones para hacer realidad las promesas. Sí, el nuevo pacto tiene promesas y esas promesas tienen que hacerse realidad a través del cumplimiento de las condiciones del pacto para que esas promesas puedan ser recibidas. El nuevo pacto establece una era de gracia, de oportunidad. Es una era de reconciliación con Dios para toda la humanidad. Desde que Jesucristo vino a este planeta, hace ya un poco más de 2000 años atrás, estamos en este tiempo de oportunidad, en este tiempo, en esta era de gracia. Esta reconciliación se lleva a cabo por medio de la obra que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra, al morir en la cruz por nuestros pecados. Cuando decimos que murió por nuestros pecados, es que todo aquel que viene a Jesús y cree en Él, se arrepiente delante de Dios de sus pecados y le pide a Jesús ser su Señor y su Salvador, entra automáticamente dentro del pacto nuevo que el Señor ha diseñado, una nueva alianza, un tiempo de gracia y de oportunidad para todo el planeta Tierra. Promete este nuevo pacto el perdón de pecados y la vida eterna por medio de aceptar la obra de Jesucristo, lo que hizo en la cruz y el derramamiento de su sangre. Al derramar Jesús su sangre, lo que hace es limpiarnos a todos de nuestros pecados, previo arrepentimiento y pedirle perdón al Señor. Por medio de Jesucristo ahora tenemos acceso directo al trono de Dios y Dios sella en nosotros o en aquellos que nos acercamos con fe a Él, nos sella con el Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios realice una transformación interior, poniendo la ley de Dios, escribiéndola en nuestros corazones. Ahora, cuando nosotros hemos venido hablando sobre hacer la transición de una iglesia de guerra tradicional a una iglesia de guerra verdadera, dentro de varias cosas que hemos dicho y hemos hablado, hemos mencionado sobre la importancia de vivir en la verdad del nuevo pacto. Hemos hablado en mensajes anteriores lo que implica el nuevo pacto, pero vivir en la verdad del nuevo pacto, ¿qué es? Bueno, vivir en la verdad del nuevo pacto es hacer realidad las promesas de Dios, cumpliendo las condiciones para alcanzarlas y retenerlas. Las promesas de Dios hay que alcanzarlas y hay que retenerlas. Es un pacto. Tú cumples tu parte, Dios cumple la parte de Él. Si no cumples tu parte, Dios no puede cumplir la parte de Él. Hay requisitos, hay condiciones. Vivir entonces en la verdad del nuevo pacto es conocer las promesas del nuevo pacto y cumplir las condiciones para alcanzar dichas promesas. Para eso tenemos que estar trabajando todos los días, dedicándonos todos los días a las cosas del Señor. Así que empecemos pues iniciando con las 25 promesas del nuevo pacto. La primera promesa es el perdón de pecados. Esta es una promesa que es relativamente fácil de cumplir. Es simplemente llegar delante de la presencia de Dios
reconocer la falta y pedirle perdón a Dios por el pecado que uno ha cometido, por todo aquello que uno ha hecho que no es la voluntad de Dios. Es una rendición total y liberación de la culpa. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Segunda promesa del nuevo pacto es una nueva vida y una transformación de la persona. A esto la Biblia le llama nacer de nuevo, según Juan capítulo 3, versículo 3. La renovación del corazón y de la mente, según de Corintios capítulo 5, versículo 17. Ahora, esto sucede instantáneamente, una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva persona, cuando venimos al Señor Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador y nuestro Señor. Pero también no es un solo momento, es todo un proceso de transformación. Es un trabajo que nos va a llevar todo el tiempo mientras estemos en este planeta Tierra, hasta que seamos transformados, así como Jesús fue transformado y llegó al tercer cielo. Así que no es el momento para nosotros todavía de cumplir completamente esta promesa, pero sí podemos irla haciendo realidad progresivamente. Promesa número 3, vida eterna. Esta promesa es una promesa que habiendo pedido perdón, habiendo cumplido la primera, que es el perdón de pecados, y habiendo aceptado a Jesús como Salvador y como Señor, tenemos esta promesa instantáneamente. Esto según Juan capítulo 3, versículo 16. Y esta promesa implica la resurrección y la gloria futura que nos espera a todos, según Romanos capítulo 6, versículo 23. Cuarta promesa del nuevo pacto. Relación personal con Dios. Es decir, conocer a Dios de forma íntima. Tengo una referencia acá, Jeremías capítulo 31, versículo 34. Acceso directo a la presencia de Dios, Hebreos 10, del versículo 19 al 22. Relación personal con Dios. Esta promesa nos dice que tenemos acceso directo al trono de Dios, al trono de misericordia y al trono de gracia, según el nuevo pacto. Todos aquellos que hemos entrado a este pacto a través de reconocer a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, pues tenemos la oportunidad de estar en el trono de Dios y recibir gracia y recibir misericordia y cuando estamos con Él. Promesa número 5, el don del Espíritu Santo. Esta es otra promesa que es instantánea. La promesa de recibir al Espíritu Santo como guía y consolador, según Juan capítulo 14, versículo 26, y la capacitación para vivir una vida en obediencia y de poder, según Hechos capítulo 1, versículo 8, el don del Espíritu Santo. Se nos es dado el Espíritu Santo y es puesto en nuestros corazones, es puesto en la parte más profunda de nuestro ser, en nuestro interior. Y Él queda ahí, la persona del Espíritu Santo queda ahí reposando dentro de nosotros, acompañándonos todo el tiempo por toda la eternidad. Esa es la promesa del nuevo pacto. Esto es instantáneo. Sin embargo, aunque recibimos este don, tenemos que cuidarlo y tenemos que cultivar el don. Debemos de hacer que ese don se fortalezca. Ahora, cuando decimos don, lo decimos en el término de lo que significa, que uno de sus significados es regalo. Pues el regalo de la persona del Espíritu Santo como sello en nuestras vidas, el cual debemos de fomentar, debemos de cultivar para que crezca esa presencia. Sí, porque la presencia del Espíritu Santo pudiera ser débil en alguna persona o pudiera ser más fuerte en otras personas. Sexta
promesa del nuevo pacto. Capacidad de oír la voz de Dios. Capacidad de oír la voz de Dios. Promesa de que los creyentes puedan escuchar la voz de Dios y reconocer su voz, según Juan capítulo 10, versículo 27. La guianza del Espíritu Santo en las decisiones y en la vida diaria, según Gálatas capítulo 5, versículo 25. Podemos escuchar la voz de Dios. Es una promesa del nuevo pacto. Ahora, algunos la escuchan sin saber que la están escuchando y algunos la escuchan sabiendo que están escuchando la voz de Dios. ¿Cómo desarrollar esta capacidad de poder oír a Dios hablar? Sí es posible, cumpliendo las condiciones que se requieren para que esta capacidad sea desarrollada. Todo lo que estamos hablando aquí son promesas, son regalos, son bendiciones, parte de nuestra herencia al entrar en el nuevo pacto y ser hechos nosotros hijos de Dios. Que podríamos decir que, a propósito, no he puesto esa promesa acá, el hecho de que hemos sido hechos hijos de Dios y tenemos herencia, y parte de esa herencia es todo lo que estoy hablando, todas estas promesas. Podemos entonces tener la capacidad de escuchar la voz de Dios todos los días y a cada momento, pero tenemos que desarrollar esa capacidad cumpliendo las condiciones. Promesa número 7, comunión con otros creyentes. Es una promesa. Es decir, que pertenecemos ahora a una familia, porque todos somos hijos de Dios. Ahora somos hermanos unos de otros. Entonces pertenecemos a una misma familia, la familia de Dios, donde Él es nuestro Padre. Efesios capítulo 2, versículo 19. Ahora, la importancia de crecer en comunidad como iglesia. Todos los que somos hijos de Dios estamos llamados a ser parte de una iglesia. Hebreos capítulo 10, versículos 24 al 25. Ahora, esto es algo que se da instantáneamente, el ser hijos de Dios y pertenecer a su familia, es decir, la comunión de unos con otros y el hecho de estar asistiendo a una iglesia. Es sumamente importante, es parte de las promesas, son condiciones también, pudiera ser una condición para cumplir alguna otra promesa, es estar en comunión con otros, es decir, estarse congregando en una iglesia. Promesa número 8, provisión y cuidado. Dios promete que proveerá para todas nuestras necesidades, Él se compromete con nosotros. Entonces veamos que esto es más de Dios que nosotros. Sin embargo, tenemos que cumplir siempre nuestra parte en el pacto para que esta promesa se haga efectiva. Filipenses capítulo 4, versículo 19 habla al respecto. La confianza en el cuidado de Dios como papá o como padre, Mateo capítulo 6, del versículo 25 al 34. Promesa número 9, paz y descanso. Sí, la promesa de tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, según Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y el descanso espiritual en Cristo, según Mateo capítulo 11, del 28 al 30. Paz y descanso. Ahora, ¿por qué algunos hijos de Dios no tienen paz? ¿Y por qué algunos hijos de Dios no tienen descanso? Bueno, porque no están cumpliendo las condiciones para alcanzar estas promesas. Promesa número 10, sanidad. Sí, sanidad física y emocional según Isaías capítulo 53, 5. La obra de Jesús en la cruz incluye una sanidad integral o completa. Mateo capítulo 8, versículo 16 al 17. Ahora, esta es una promesa también que todos podemos tenerla. ¿Cómo nosotros podemos tener esa sanidad? Tenemos que cumplir las condiciones también para alcanzar esta promesa, porque no todos los hijos de Dios tienen sanidad.
No todos están sanos. Hay hijos de Dios que están enfermos y siguen enfermos. Y puede ser que estén orando, pero continúan enfermos. ¿Por qué no son sanos? Porque no se están cumpliendo las condiciones que se deben de cumplir para adquirir dicha promesa. Promesa número 11, ser uno con Dios. Sí, es una promesa de unidad y comunión con Dios a través de Jesucristo, según Juan capítulo 17, versículo 21 al 23. La transformación también personal que resulta de esta unidad, según Gálatas capítulo 2, versículo 20. Promesa número 12, ser libre de todo tipo de ataduras. Sí, es una promesa de libertad del pecado, de la opresión y de cualquier atadura. Juan capítulo 8, versículo 36. Ahora, no todos los cristianos están siendo libres de las ataduras. Algunos siguen atados de muchas formas y de varias maneras. Y hay que romper esas ataduras. Se tienen que cumplir de igual manera las condiciones para que eso suceda. La capacidad de romper cadenas y vivir en libertad que Cristo ofrece, según Gálatas capítulo 5, versículo 1. Promesa número 13. Victoria sobre el pecado y la muerte. Sí, es una victoria a través de Jesucristo, según 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. La certeza de que nada nos va a separar del amor de Dios. Romanos capítulo 8, 38 al 39. Victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Promesa número 14. Estar sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Todos podemos hacer uso de esta promesa, cumpliendo las condiciones y saber cómo hacer para estar allí sentado en los lugares celestiales. Promesa de que los creyentes están en esa posición de privilegio en Cristo, según Efesios capítulo 2, versículo 6. Promesa número 15. Autoridad espiritual sobre todas las cosas. Una promesa de que los creyentes tienen autoridad en Cristo sobre toda la creación. Mateo capítulo 28, versículo 18. La capacidad de atar y desatar en la tierra y en los cielos, según Mateo capítulo 16, versículo 19. Vean ustedes, estamos hablando de una autoridad enorme y grande. Bueno, hay condiciones que se deben de cumplir para alcanzar y hacer que esta promesa se haga realidad en la vida del creyente. Promesa número 16. Victoria sobre Satanás y el mundo. Promesa de que en Cristo somos más que vencedores en cuanto al mundo y a Satanás. Romanos capítulo 8, versículo 37. La certeza de que Jesús ha vencido al mundo y a sus tentaciones y por lo cual también nosotros somos vencedores porque Él ha vencido. Juan capítulo 16, versículo 33. Promesa número 17. Formar parte de la milicia de Dios. ¿Sí? Esta es una promesa. Formar parte de la milicia de Dios. Es decir, ser parte del ejército de Dios en la guerra espiritual, según de Timoteo capítulo 2, del versículo 3 al 4. Estar equipados con la armadura de Dios para resistir en el día malo, según Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 18. Promesa número 18. Tener respuestas a las oraciones. Es una promesa donde Dios escucha y responde todas nuestras oraciones, según 1 Juan capítulo 5, versículo 14 al 15. Promesa número 19. Ser guiados a toda verdad por el Espíritu Santo. La promesa de que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad en medio de un mundo de engaño y de falsedad. Según Juan capítulo 16, versículo 13. Promesa número 20. Provisión de gozo y alegría. Promesa de que el fruto del Espíritu incluye el gozo. En Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y la certeza de que en Cristo encontramos alegría en medio de las pruebas, según Santiago capítulo 1,
del 2 al 4. Sí, hay que tener gozo, hay que tener alegría y eso es una promesa y podemos obtenerla cumpliendo las condiciones que vamos a estar hablando la próxima vez. 14 condiciones para estar cumpliendo las promesas. Promesa número 21, ser nuevas criaturas. Promesa que en Cristo somos nuevas criaturas. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Es decir, somos una nueva creación de Dios, nacidos de Dios mismo. Nacimos en el cielo, en una nueva naturaleza. Se nos es dado esa nueva naturaleza, nacida del cielo. Se nos da esa nueva naturaleza cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador y Señor. Promesa número 22. Ser herederos de Dios. Es una promesa donde somos herederos y coherederos con Cristo, según Romanos capítulo 8, versículo 17. ¿Qué significa ser heredero de Dios? Que tenemos todo lo que nuestro Padre tiene. Todo lo que es de Dios, todo lo que posee Dios es nuestro. Ahora, recordemos que la herencia no se le da a una persona, aunque es hijo, a un niño espiritual. La herencia se le da a los mayores, a los maduros, a los adultos. Significa entonces que también estas cosas no son inmediatas, sino que son progresivas conforme el crecimiento espiritual de cada persona. Promesa número 23. Tener paz en medio de las tribulaciones. Promesa de que en Jesús encontramos paz en medio de los problemas y circunstancias, según Juan capítulo 16, versículo 33. Promesa número 24. Esperanza en el regreso de Jesucristo. La promesa de la segunda venida de Jesús a la tierra y la restauración final de todas las cosas, según Tito capítulo 2, versículo 13. La expectativa de un nuevo cielo, una nueva tierra, según Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Y por último, la promesa número 25. Transformar las cosas por medio de la fe al declarar la palabra hablada. Vuelvo a repetir, promesa número 25, transformar las cosas por medio de la fe al declarar la palabra hablada. Es una promesa de que las palabras de fe tienen poder para cambiar las situaciones, según Marcos capítulo 11, versículo 23. La importancia de declarar la verdad de la palabra de Dios en situaciones difíciles, según Romanos capítulo 10, versículo 17. 25 promesas del nuevo pacto. Es muy posible que hayan más promesas. Yo diría que sí hay más promesas, pero yo he encontrado 25, he enunciado 25 promesas, las más importantes. Espero que no se me hayan ido algunas, y podríamos mencionar otras, pero que caen en alguna de estas 25. Vivir entonces en la verdad del nuevo pacto es estar viviendo en estas promesas, es adquirir estas promesas. El nuevo pacto trae todo un conjunto de beneficios para aquellos que se acercan a Dios. Y estos beneficios Dios quiere que tú lo obtengas. Dios es parte de la herencia. Dios quiere que tú seas heredero, que tengas la herencia ya. Generalmente en el planeta Tierra la herencia se obtiene cuando el padre o la madre se muere. Pero hay situaciones en las cuales los padres en vida heredan a sus hijos. Bueno, esto es una herencia en vida porque nuestro Padre es eterno. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Ha existido y existirá por siempre y por toda la eternidad. Así que no aplica esto de la muerte del Padre, sino que es la herencia o el beneficio al estar nosotros cobijados bajo este nuevo pacto. Que estos beneficios sean una realidad en nuestras vidas. Es lo que nosotros anhelamos y deseamos. Todos quisiéramos eso. Porque queremos lo bueno, queremos lo mejor, queremos vivir felices, queremos vivir gozosos. Sin embargo, esto tiene condiciones, tiene un precio, por así decirlo. La salvación pues no tiene precio. Hay algunas cosas acá que no se paga,
pero hay otras cosas donde sí hay un esfuerzo y hay un trabajo que tú tienes que cumplir y hacer. Entonces aquí hay promesas que son totalmente gratuitas, como por ejemplo el perdón de pecados. Prácticamente lo que tienes que hacer es arrepentirte nada más. Siempre habrá algo que hacer, arrepentirse sería tu parte para que obtengas el beneficio del perdón de pecados. Pero hay otras promesas como, por ejemplo, la sanidad, que no necesariamente son promesas que se van a ejecutar instantáneamente, sino pudieran ser parte de un proceso de sanidad que llevaría su tiempo. Y así, diferentes promesas que Dios quiere que estemos trabajando, que conozcamos cuáles son esas promesas para que comencemos a vivir en la verdad del nuevo pacto. Esa es la verdad del nuevo pacto, cumplir las condiciones de Dios para adquirir la herencia, para adquirir toda la promesa. En eso debemos estar trabajando y enfocados siempre. La herencia, gran parte de esta herencia nos sirve ahora, en este momento, cuando estamos aquí en esta tierra, y no nos va a servir parte de esa herencia cuando estemos en el cielo. Por ejemplo, la sanidad, pues en el cielo tendremos sanidad. La sanidad la necesitamos hoy mientras estamos aquí en la tierra. Y así algunas otras cosas que son importantes y son beneficios para obtener y tener aquí mientras estamos en el planeta Tierra. Cuando lleguemos al cielo, hay cosas que pues serán automáticas, como el ser transformados en nuestro ser interior. Ya vamos a recibir una transformación completa cuando estemos en el tercer cielo. Sin embargo, ahora necesitamos caminar en esa transformación. Esa transformación nos va a llevar a cumplir ciertas condiciones para obtener algunas de las promesas que están establecidas acá dentro de estas 25 enunciados. Yo quiero que se motive, amado hermano, amado hermana, por esas 25 promesas, repáselas, léalas, mírelas, obsérvelas y diga: yo quiero todas estas promesas porque es parte de su herencia. No se vaya a una promesa, a 5 promesas, no, váyase a todas las promesas. Todas son suyas, todas le pertenecen a usted porque usted es hijo de Dios. Y eso es vivir en el nuevo pacto. Vivir en el nuevo pacto es estar cumpliendo las condiciones para estar alcanzando estas promesas. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Agradecemos tu bondad para con nosotros en el nuevo pacto que tú has diseñado, en la relación que tenemos a través de Jesucristo con tu persona. Gracias, Señor, por tu bondad, por darnos herencia, por darnos bendiciones, por darnos promesas incalculables, riquezas que van más allá de nuestra imaginación y pensamiento. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y toca a cada uno de las personas que nos ven y nos escuchan para que se alienten, se fortalezcan y se motivan a adquirir las promesas tuyas, Señor, en el nuevo pacto. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.